Saludos, les habla la doctora Marixa Ocasio. En el día de hoy les voy a presentar mi investigación sobre el uso de un blog en la comunicación escrita argumentativa. El título original de esta investigación es el efecto del uso de la estrategia de la plataforma electrónica en el nivel de ejecución de la comunicación escrita argumentativa del estudiantado de primer año de cursos de español básico de una institución universitaria privada. Vamos, antes de continuar, a presentar el trasfondo de lo que es una bitácora electrónica y su evolución. Para el 1969, el uso del Internet comenzó con el Departamento de la Defensa como un proyecto militar. Este proyecto se dividió en dos redes autónomas e independientes, que son la MILNET y la ARPANET. Eso fue en el 1984. El MILNET fue como para sustentar el tráfico de operaciones militares y el ARPANET como un apoyo a la comunidad universitaria y académica. En ese momento, ellos lo que utilizaban eran los correos electrónicos. Para el 1992, Tim Berners-Lee fue el pionero en divulgar las novedades de la www a través de una bitácora. En el 1994, Justin Hall originó lo que se llama un blog personal. Ya para el 1996, Wimmerly y Barrett en Europa comenzaron a utilizar los llamados blogs. En el 1999, Tirado en México acuñó la palabra bitácora para referirse a un blog. Del 2000 al 2006, Sullivan en Estados Unidos utilizó la bitácora electrónica o el blog por motivos políticos. En el 2001 en Latinoamérica, especialmente Chile, Venezuela, México y Perú, lo utilizaron por primera vez como un apoyo, ¿no?, de assessment dentro del salón de clases. En España, durante los años 2002 al 2004, se utilizó la bitácora electrónica y fue donde se realizaron muchas investigaciones. En el 2004, en Puerto Rico, se utilizó la bitácora electrónica por primera vez en el recinto universitario de Mayagüez como una estrategia de assessment, específicamente en el Departamento de Artes Plásticas. En el 2009, hasta el día de hoy, este servicio es muy utilizado a través de la web como estatus discursivo. También les voy a presentar el trasfondo de lo que es comunicación escrita. La comunicación escrita comenzó con las protoescrituras pictográficas, que no era otra cosa que unos dibujos esquemáticos y signos. Luego pasa a lo que es un ideograma, que eran dibujos mucho más elaborados que el anterior. Escritura fonética era la representación inicial de una palabra, y luego pasa a la escritura cuneiforme, que era donde se escribía a través de una cuña. Allí surgen lo que se llaman los jeroglíficos, que era una escritura en papiro, se usaba madera y se usaba un pincel. Para el siglo VII fue que comenzó el uso del alfabeto con 22 consonantes, y de allí surge en el 1450 la revolución de la impresión con Gutenberg en Alemania. Pasa entonces a lo que es la revolución de la computadora. Desde el 1951 al 1958 comenzó a promoverse la computadora industrial, que eran unas computadoras en mayor tamaño. Del 1958 al 1964 las computadoras eran de menor tamaño. Desde 1964 al 71 el uso de las computadoras era de mayor consumo, fiabilidad y menor tamaño. 1971 al 1988 comenzaron a utilizarse las computadoras personales, y del 1983 al presente
las computadoras inteligentes son las que dominan el mercado internacional. ¿Cuál era el problema? Bueno, Barrera, Céspedes y Ribaud en el 2000, a través de su estudio, ellos identificaron que había un bajo nivel de competencias en el lenguaje escrito, y esto en las universidades latinoamericanas. Fournier, Rouquet y Ariza en el 2000, ellos descubrieron que había una carencia de medios para plasmar ideas propias. Ellos opinaban, o en este caso a través de su estudio, ellos investigaron y demostraron que los estudiantes copiaban textualmente todo lo que leían. Solé en el 2000 habló de estudiantes que no poseen habilidades de escritura ni tecnológicas, y en este caso ellos se acostumbraban al uso informal del lenguaje escrito a través de chat y a través de texto. En el 2000, Parodi, y en el 2008, Villardín, Álvarez y Yáñez descubrieron que los estudiantes universitarios carecían de competencias discursivas. Demostraron que un 69% de estudiantes universitarios no producían textos argumentativos. Pulido en el 2008 también descubrió a través de su investigación que los estudiantes universitarios, específicamente estudiantes de primer año, no podían producir textos argumentativos adecuados. Puerto Rico, bueno, en este caso, cuando se realizó esta investigación, en Puerto Rico no se habían encontrado estadísticas que reflejaran el estatus de la escritura argumentativa en específico. El propósito del estudio fue determinar el efecto del uso de la estrategia de una bitácora electrónica en el nivel de ejecución de la comunicación escrita argumentativa del estudiantado de primer año de cursos de español básico de una institución universitaria privada. El estudio se justifica a través de estas diferentes investigaciones que se llevaron a cabo anteriormente. Desde el 1999, por ejemplo, Lomas descubrió que había inhabilidad para producir textos a través de su estudio. Solé en el 2000 descubrió que habían cifras altas de estudiantes que no manejaban la escritura. Y él recomendó que se utilizara este tipo de espacio, este tipo de plataforma para la creación del discurso escrito. González en el 2003 nos habló de la funcionalidad del lenguaje escrito, que era importante dominar la destreza argumentativa para la vida cotidiana, para la vida social y para la vida educativa. Combi y Bob en el 2007 expresaron que había una necesidad grande de investigaciones sobre este asunto. Feliciano en el 2010, y quiero expresar esto primero, nos habló en su libro sobre la importancia que tiene el discurso argumentativo en la vida universitaria. Él nos dice que este discurso es uno de los más importantes y uno de los más difíciles de los 4 modos discursivos existentes. Y por último, y no menos importante, este estudio se justificó en los resultados de las pruebas de certificación para maestros del informe de esta institución bajo estudio, el informe del 2010, que nos indica que ninguna de las instituciones que estaban en estos PCMAs no aprobaron el límite establecido. El límite establecido era de 75 o más, y ellos estaban por 2 puntos por debajo de este indicador, que este indicador es para determinar las instituciones que están en programas educativos en alto riesgo. Y en este caso, ninguna de las instituciones sobrepasaron o aprobaron este límite. Entonces, estoy hablando específicamente de los años del 2006 al 2007 y del 2007 al 2008.
El marco teórico que se utilizó para realizar esta investigación fueron tres. La teoría sociocultural de Lev Vygotsky, el primero, en 1979, y él nos habla del proceso de socialización y la importancia que tiene esto dentro del ámbito educativo. Es importante que los estudiantes socialicen cuando están en diferentes tareas, en diferentes actividades. El concepto mediador, que tanto el profesor como un tutor, como una herramienta tecnológica, como cualquier tipo de estrategia pueda ser una especie de mediador entre lo que estén haciendo los estudiantes, ¿verdad? Y ellos. Y los artefactos materiales también son importantes. Y allí él incluye artefactos como pues un libro, como el uso de la tecnología, el internet, el computador, etcétera. También esta teoría nos habla de la zona de desarrollo próximo. Y esto significa lo que un estudiante sabe individualmente y lo que sabe con la ayuda de otros. En este caso, esta investigación presenta claramente cómo el estudiante actúa cuando está solo y cómo el estudiante actúa cuando tiene ese artefacto material con él. El proceso de andamiaje también se destaca en esta teoría y no es otra cosa que la presencia del tutor o la presencia del profesor en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Bien importante. Y también él destaca la importancia de que se realicen propuestas pedagógicas que contribuyan a cualificar las habilidades argumentativas de nuestros estudiantes. El otro marco teórico que se utilizó para el estudio fue la cognición distribuida de Gabriel Salomón. Salomón nos habla de la computadora y el internet como unas estrategias cognitivas importantes y él metafóricamente se refiere a ellas como las prótesis de la mente. También nos habla de que la cognición es compartida tanto con los artefactos que se utilicen, con los mismos estudiantes, entre pares, etc. Y la importancia del instrumento tecnológico que se utilice y la zona de desarrollo próximo. El modelo de Carl-Reiter y Marlene Scardamalia nos indican de las estrategias cognitivas que hay, que son dos. Están los estudiantes que son expertos y los estudiantes que son novatos. Estos últimos pues carecen de habilidades de escritura y que ellos pueden aprender esas destrezas, esas habilidades a través de la interacción que tengan con estos estudiantes expertos. Ellos proponen una búsqueda de estrategias que ayuden al estudiante en la reconstrucción de su estructura cognitiva. Las preguntas de investigación fueron 4, en este caso, ¿cuál es el nivel de ejecución de comunicación escrita argumentativa del estudiantado de primer año de cursos de español básico de una institución universitaria privada que utiliza la bitácora electrónica y el del estudiantado que no la utiliza antes del tratamiento? ¿Cómo compara el nivel de ejecución de comunicación escrita argumentativa de este estudiantado de primer año de cursos de español? ¿Cómo compara los que utilizan la bitácora electrónica con los que no la utilizan? ¿Cuál es el nivel de ejecución de comunicación escrita argumentativa del estudiantado de cursos de español básico después del tratamiento? ¿Y cuál es el efecto del uso de la bitácora electrónica en el nivel de ejecución de la comunicación escrita argumentativa del estudiantado de primer año de cursos de español de una institución universitaria privada? Las hipótesis que se utilizaron en el estudio, pues no existen diferencias significativas entre el nivel de ejecución de comunicación escrita argumentativa del estudiantado de primer año de cursos de español básico de una institución universitaria privada que utiliza la bitácora electrónica y el del estudiantado que no la utiliza antes del tratamiento, y sí existen diferencias significativas entre el nivel de ejecución del grupo que utiliza la bitácora y el que no la utiliza antes del tratamiento. Las otras dos hipótesis
No existen diferencias significativas entre el nivel de ejecución de comunicación escrita argumentativa del estudiantado de primer año de cursos de español básico de una institución universitaria privada que utiliza la bitácora electrónica y el del estudiantado que no la utiliza después del tratamiento, y que sí existen diferencias entre estos dos grupos después del tratamiento. Tenemos que definir, ¿verdad?, los dos conceptos más importantes de esta investigación, que fue el blog o bitácora electrónica y comunicación escrita argumentativa. Definimos blog o bitácora electrónica como un espacio que está orientado al aprendizaje, que está orientado a la reflexión y a la producción de cualquier tipo de texto. También esta plataforma contiene imágenes, contiene documentos, contiene enlaces y otro tipo de cosas que se le pueden añadir. Provoca discusión, es idóneo para los foros, los debates, etcétera, etcétera. Y es un formato que pertenece a la red de la web 2.0, según Dawn. Comunicación escrita argumentativa es una actividad de construcción y transformación de un pensamiento predispuesto a partir de un tema generador, que precisamente esa fue la intención de este estudio. En cuanto a la revisión de literatura que se auscultó para poder realizar la investigación, comenzamos con la bitácora electrónica. En Occidente podemos mencionar a los estudios que realizó Milonas en Polonia. Simplemente él indicó en este estudio que el uso de las bitácoras electrónicas no iba más allá del entretenimiento. El RED en el 2003 descubrió que el uso de las bitácoras electrónicas facilitaban el diálogo y el discurso entre los usuarios. SED Digital en el 2007 en Madrid descubrió el uso, el interés y la percepción que tiene las bitácoras electrónicas. Y Abad en el 2009 en Madrid descubrió que los blogs o las bitácoras electrónicas eran aptos para mejoras metodológicas dentro del salón de clase. En Estados Unidos, Douglas en el 2005 habló de la relevancia que tiene el uso de los blogs dentro del ámbito educativo. Coutel y Drape en el 2006 descubrió la importancia que tiene el educador o el tutor dentro de este proceso, perdón, cuando se utiliza la bitácora electrónica. Blankenship en el 2007, él también utilizó un estudiantado de primer año, escritura argumentativa igualmente, y él descubrió con su estudio que el uso de las bitácoras electrónicas cambiaba las prácticas de escritura de los estudiantes y elevaban el nivel de ejecución de los mismos. Subramanian García Sonlip y Lipana descubrieron las conexiones psicológicas que tiene el uso de las bitácoras electrónicas. En Latinoamérica, Aragón en el 2007, específicamente en México, expresó que el uso de los blogs provee destrezas o competencias digitales a los usuarios. Mateos Jerez Fernández y Hereda en el 2007 en Colombia expresaron que el éxito del uso de la bitácora electrónica está en el contenido, en los temas que se les den para ellos escribir. En relación a la comunicación escrita, los primeros dos que se mencionan allí en Estados Unidos, National Assessment of Educational Progress y Australasian Schools Writing Competition, ambos fueron experiencias internacionales que se realizaron y simplemente en cuestión de lo analítico, la parte analítica de los escritos de los estudiantes. En Latinoamérica, Morales en el 2008 habló también de que la comunicación escrita era una destreza bien importante entre los estudiantes. Andrade en el 2009, a pesar de que él trabajó comunicación escrita de forma tradicional, con lápiz y papel, él recomendó el uso de las bitácoras electrónicas para realizar esta actividad. Fernández y Susquiza, Ballester Pierce, Izaguirre y Zanotti en el 2010 hablaron de la importancia que tiene la intervención docente, la presencia de ese tutor, ese educador en el proceso de escritura. En Puerto Rico, hasta el momento que se realizó esta investigación,
García y Quintana realizaron un estudio con un curso de inglés y un curso de español. Y ellos descubrieron que los estudiantes del curso de inglés dominaron mejor la escritura que los estudiantes de los cursos de español. Y ellos utilizaron reflexiones y el portafolio electrónico en este caso. La metodología que se utilizó para efectos de esta investigación, vamos a hablar sobre la población. Se escogió a un grupo heterogéneo de estudiantes universitarios de primer año de una institución universitaria privada que estaban matriculados en cursos de español básico. La muestra fueron 38 estudiantes en total. Estos se dividieron en las dos secciones y el escogido fue al azar. Un grupo fue de 18, el otro grupo fue de 20. Inicialmente el grupo de 18 era de 20, pero una de las limitaciones del estudio precisamente fue que dos estudiantes previo a comenzar el estudio simplemente se dieron de baja, no quisieron continuar. El grupo de control y el grupo experimental se escogieron al azar. El diseño del estudio se llevó a cabo una selección de los cursos de español 116, que es el código que se utiliza para esos cursos básicos, disponibles al momento. El diseño fue cuasi experimental y hubo dos grupos, como mencioné anteriormente. El grupo experimental tenía una preprueba, un tratamiento y una postprueba, y el grupo control solamente pasaba por el proceso de una preprueba y una postprueba sin tratamiento. El grupo experimental estaba localizado en un laboratorio con su computadora en donde ellos podían llevar a cabo las actividades que incluía esta bitácora electrónica con un módulo instruccional en sus manos. El grupo control no tenía el uso del computador, estaba en un salón de clases tradicional bajo la modalidad tradicional de dar clase con el mismo módulo, pero este no estaba incluido en una bitácora. Los instrumentos que se utilizaron fue una preprueba diseñada por la investigadora, una postprueba y una rúbrica para cuantificar las evaluaciones de estas pruebas. Los tres instrumentos fueron debidamente validados por el panel de 5 expertos en el área de español y la confiabilidad se determinó a través de un estudio piloto. Ellos, ¿verdad? Se les indicó cuál era la protección de los derechos humanos que tenían, mencionándole la Carta de Derechos, que no había penalidades, que la participación era voluntaria, y por esa razón fue que dos estudiantes decidieron no participar. Y la confidencialidad de la investigación, no compensación, riesgo mínimo, una debida orientación a estos estudiantes, pasaron por el proceso de firmar los consentimientos informados. El análisis de datos se realizó con una prueba T independiente a través de una preprueba y una postprueba, una prueba pareada y paramétrica con un punto 95. Las medidas fueron descriptivas. En relación a los hallazgos, vamos a contestar la primera pregunta de investigación. En este caso, ¿cuál es el nivel de ejecución de comunicación escrita argumentativa de ambos grupos antes del tratamiento? Y se puede identificar a través de esta gráfica presentada aquí frente a ustedes que ambos grupos, prueba grupo control, estaba con un promedio entre C y F, y la del grupo experimental estaba con un promedio deficiente. Eso fue antes de comenzar el tratamiento en sí. Esto significa que los grupos eran homogéneos. La segunda pregunta era ¿cómo compara el nivel de ejecución de comunicación escrita argumentativa del estudiantado de cursos de español básico de primer año que utilizan la bitácora con el que no la utiliza? Y los números arrojan una diferencia, ¿verdad?, entre ambas pruebas, y podemos notar que la prueba del preexperimental era de, como les había indicado, esto es básicamente lo mismo que presentamos anteriormente, era de un
promedio deficiente y la del control era un promedio entre deficiente, no, de C y de F. La tercera pregunta era cuál era el nivel de ejecución de comunicación escrita argumentativa del estudiantado después del tratamiento. Y aquí los números arrojan, ¿verdad?, una diferencia de media. Y dice aquí que sí, existen diferencias significativas en el nivel de ejecución de comunicación escrita argumentativa del estudiantado de primer año de cursos de español básico de una institución universitaria privada que utiliza la bitácora en comparación con el que no la utiliza, y esto fue después del tratamiento. Se descubrió entonces que los estudiantes después del tratamiento, los del grupo experimental, aumentaron sus niveles de ejecución de deficiente, los aumentaron a un promedio de A. Sin embargo, el estudio indicó, los resultados indicaron que el grupo control no aumentó, sino que bajó entonces su nivel de ejecución. La cuarta pregunta era, ¿cuál es el efecto del uso de la bitácora electrónica en el nivel de ejecución de la comunicación escrita argumentativa del estudiantado de primer año de cursos de español básico de una institución privada? Bueno, contestando esta pregunta, perdón, los datos proporcionan suficiente evidencia para concluir que el uso de la bitácora electrónica tiene un efecto positivo en el nivel de ejecución de la comunicación escrita argumentativa de los estudiantes universitarios de primer año. Perdón, podemos concluir entonces que la bitácora electrónica aparentó ser un medio eficaz para el desarrollo de la comunicación escrita argumentativa. Y esto lo corroboran estudios previos de los que hablé en el trasfondo de Red en el 2003, de Douglas en el 2005 y Blankenship en el 2007, además de Andrade en el 2009. El estudiantado que utilizó esta plataforma diseñada con el propósito de desarrollar la escritura argumentativa alcanzó mayores niveles de ejecución que el que no la utilizó. Este estudio, el estudio de Blankenship que mencioné, que él trabajó con estudiantes de primer año en escritura, apoya ese dato. Hubo cambios significativos en el nivel de ejecución de comunicación escrita argumentativa de los estudiantes que pasaron por el tratamiento de la bitácora electrónica. Las limitaciones de este estudio fueron básicamente dos. El factor tiempo. Los cursos que había en disponibilidad eran solamente 2 grupos de cursos de español básico, y este profesor pues se limitó a solamente ofrecer 2 días de tratamiento. Y ese factor tiempo pues tuvo mucho que ver porque probablemente los resultados hubieran sido distintos, hubieran cambiado en algo si se hubiera llevado a cabo en más tiempo. La muestra también era muy pequeña debido a esa razón. Las recomendaciones después de este estudio que se llevaron a cabo fueron, primero, a la institución educativa. Hay que difundir la presente investigación con el fin de fomentar en los educadores la aplicación de estrategias de escritura que integren las capacidades cognitivas, de procedimientos y actitudes a fin de elevar el nivel de ejecución del estudiantado. Este estudio ya se ha difundido a través de revistas locales, ¿no?, y a través de presentaciones en diferentes jornadas a través de las universidades de Puerto Rico. También otra recomendación a la institución, promover el uso de estrategias tecnológicas innovadoras que estimulen a la facultad y al estudiantado en el desarrollo de sus habilidades de escritura. Organizar talleres de capacitación, formación y actualización docente que sean relativos a la creación y diseño de plataformas electrónicas para poder fomentar el uso de la escritura, ¿verdad?, y las destrezas de escritura en los estudiantes. A las instituciones se les recomienda habilitar sistemas de apoyo y asesoramiento a la facultad, a los estudiantes. Por ejemplo, tutoriales, laboratorios, equipos disponibles para que ellos puedan realizar las actividades dentro del salón de clases. A la facultad se les recomendó investigar otras destrezas, aparte de la comunicación escrita argumentativa, que se pueden desarrollar a través del uso del blog.
ajustar esta estrategia que se propone en la investigación o que se investigó a otros cursos, a otros niveles y años académicos. No necesariamente tienen que ser cursos de español y tampoco que sean de primer año. Crear líneas de investigación por género con esa misma estrategia, utilizar otras variables independientes o dependientes, promover la escritura en clase mediante recursos individuales como las bitácoras. Se les recomienda tomar en cuenta las características de los estudiantes antes de realizar este tipo de actividad con la bitácora electrónica. Y también el profesor tiene que tomarse su tiempo para explicar en detalle cómo es que se utiliza esta plataforma con el fin de poder agilizar la comprensión y obtener mejores resultados. Hay que verificar la disponibilidad de equipos, la disponibilidad de laboratorios dentro de la institución que se trabaje con el fin de que este proceso sea uno efectivo. Y también ampliar el lapso de inducción de los usuarios de la estrategia de la bitácora electrónica, ya que, como había explicado anteriormente, para efectos de este estudio, la inducción fue solamente de 1 hora y media por 2 días. Se deben tener en cuenta los estudiantes que adolecen de conocimiento sobre el uso de este tipo de herramienta electrónica. Por eso es bien importante la intervención docente y la orientación del profesor en este caso. La aportación o las aportaciones de este estudio fueron la rúbrica que se utilizó para evaluar los escritos argumentativos de los estudiantes. De estos escritos, uno, como había explicado, se llevó a cabo en el salón de clase en papel y lápiz, con la presencia solamente del profesor, y la escritura argumentativa de los estudiantes del grupo experimental realizaron estas escrituras con el uso del blog dentro de un laboratorio y con la presencia del profesor y del tutor de clase. A ambos se les dio una preprueba, una postprueba, y allí también la aportación fue esta prueba que se relacionaba con el uso de las redes como Twitter y Facebook para el desarrollo de la personalidad de los jóvenes. Ellos tenían que argumentar al respecto y ambos grupos hicieron lo propio, uno en el salón de clases con el lápiz y el papel y los otros con el uso del blog. También como aportación se construyeron 2 módulos, uno específicamente para los del grupo control, que lo tenían en papel dentro del salón de clases, y el otro módulo estaba integrado en la bitácora electrónica. La diferencia simplemente estaba en que uno era físico, ellos lo tenían a la mano, y el otro módulo estaba integrado y ellos tenían que entonces abrir el enlace para poder seguir al profesor en sus instrucciones y poder realizar las actividades. Hasta aquí mi presentación. Estoy a sus órdenes para cualquier duda. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes nuevamente. Hay un detalle en relación a la investigación que se discutió previamente en relación al uso del blog para la escritura argumentativa. Y es que, por ejemplo, en primer lugar, el elemento motivación no estaba presente en este estudio porque no se midió. Sin embargo, se infiere a través de los estudios que se auscultaron en la revisión de literatura, específicamente la de SET Digital en Madrid, que la principal motivación del uso del blog para esos usuarios que fueron parte de esa investigación fue compartir con personas afines y que ellos estaban haciendo algo que era familiar para ellos. El elemento retención tampoco está presente en esta investigación, pero de la misma manera, el estudio previo de SET Digital en Madrid demuestra, y en este caso concluyó, que un 62.4% de los encuestados pensaron que el uso de esta plataforma los divertía, los mantenía alerta por el uso de enlaces y el uso de la herramienta y que era parte de su ocio. Y bueno, esto redunda entonces en la retención de este tipo de estudiantes en este tipo de actividad. Quería recalcar estos puntos. Muchísimas gracias por su atención. Buenas tardes.
Entendemos los factores que promueven una educación universitaria exitosa, el impacto de acercamientos que facilitan el éxito y la calidad, la clave de un proceso de enseñanza sólida para el estudiante hispano y el importante rol de las tecnologías para lograrlo. Consorcio HEADS, la oportunidad de proponer, encontrar e integrar soluciones innovadoras de tecnología a la educación. Más allá de educación superior, procuramos una visión superior. Visítenos en www.hets.org. Consorcio HEADS.